Padre Celestial, en esta hora sagrada, levantamos nuestra voz desde lo más profundo del corazón, no buscando algo pasajero ni una emoción momentánea, sino tu protección eterna, tu presencia que cubre, tu amor que sostiene, tu fuego que limpia. Hoy venimos como familia, como hijos tuyos, no por costumbre, sino por convicción. Venimos a levantar un muro espiritual alrededor de nuestro hogar, un cerco invisible que ningún enemigo pueda traspasar. Que tu gloria habite entre nuestras paredes, que tu nombre se oiga en cada rincón, que tu Espíritu Santo sea el guardián de cada puerta y el centinela de cada noche. Padre, te pedimos que pongas tus manos sobre esta casa, sobre cada habitación, sobre cada vida que la habita, que desde la entrada hasta el último rincón se respire tu paz, porque donde tú estás no hay espacio para la oscuridad. Donde tú habitas, el miedo se disuelve, la ansiedad se rinde, el caos se ordena, la enfermedad retrocede. Declaramos que Jesús vive aquí, que tu nombre sea el sonido más fuerte, el eco más constante, la presencia más real. Tu palabra dice que tú eres escudo alrededor de los que confían en ti, torre fuerte, refugio en medio de la tormenta. Por eso hoy, Señor, declaramos que nuestra casa no está desprotegida, que nuestro hogar no está expuesto. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, esa sangre que habla mejor que cualquier argumento humano, esa sangre que tiene voz, que tiene poder, que tiene memoria. Que cada gota derramada en la cruz se convierta ahora en muro de fuego alrededor de nuestra familia. Padre, cubrimos con tu presencia los sueños que se gestan aquí, los pensamientos que nacen aquí, las conversaciones que suceden aquí. Que todo lo que se hable dentro de estas paredes esté alineado con tu verdad. Que ninguna palabra de muerte, crítica o juicio tenga autoridad sobre esta casa. Cancelamos toda maldición hablada, toda palabra lanzada por envidia, todo decreto oculto que busque dañar lo que tú has bendecido. En su lugar, sembramos vida, sembramos fe, sembramos esperanza. Señor, derrama tu aceite sobre cada habitación, que el aire esté impregnado de tu gloria, que en el cuarto de los hijos haya paz y sueños santos, que en la habitación de los padres haya unidad, ternura y propósito, que la cocina sea un altar de gratitud, que la sala sea un espacio de adoración, que cada conversación sea un acto de fe, que incluso los silencios estén llenos de tu presencia. Padre, reprendemos todo espíritu que no venga de ti, todo lo que intente perturbar el descanso, confundir la mente o sembrar temor, se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de ruina, enfermedad, división o desánimo pierde poder frente a la autoridad de tu nombre. Declaramos que este hogar no será tocado por el mal, que ningún plan del infierno prosperará, que toda flecha lanzada contra esta casa caerá sin fuerza antes de tocar su destino. Padre, te pedimos que guardes a nuestros hijos. Cúbrelos cuando duerman y cuando despierten, cuando estudien, cuando salgan, cuando vuelvan. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que sus mentes estén selladas por tu sabiduría, que sus corazones estén protegidos por tu amor, que ninguna influencia del mundo, ninguna voz de engaño, ningún pensamiento de confusión pueda tener dominio sobre ellos. Declaramos que nuestros hijos son herencia tuya, linaje escogido, flechas en las manos del Altísimo. Señor, si hay puertas abiertas en esta casa, espirituales, emocionales o físicas, ciérralas tú con tu poder. Si hay heridas no sanadas, renuévalas con tu consuelo. Si hay palabras no perdonadas, cúbrelas con tu gracia. Que el perdón sea la llave que abra lo que el orgullo ha cerrado. Que la paz sea el idioma que hable esta familia. Y si hay alguien escuchando estas palabras sintiendo miedo, cansancio o soledad, que tu Espíritu Santo los abrace ahora. Que sientan el peso de tu gloria, el calor de tu protección, la calma de tu voz diciendo: no temas, yo estoy aquí. Porque tú no abandonas, tú no olvidas, tú no fallas. Eres escudo, eres abrigo, eres casa para los que no tienen casa, eres padre para los que ya no tienen fuerzas. Padre Celestial, declaramos que esta oración no es simple sonido, es un decreto.
que lo que pronunciamos aquí quede escrito en los cielos, que los ángeles tomen estas palabras como órdenes de guerra, que se levanten vallados espirituales, que se fortifiquen muros invisibles, que cada esquina de este hogar sea territorio santo. Y mientras el mundo se llena de ruido, aquí se escuchará tu voz. Mientras otros buscan refugio en lo pasajero, nosotros descansaremos bajo tus alas. Mientras las tinieblas se multiplican, nuestra casa será faro de luz. Porque en ti, Señor, no hay temor, no hay pérdida, no hay derrota. Gracias, Padre, porque sabemos que estás presente, porque sentimos tu cobertura, porque sabemos que esta casa no será movida. Aquí reposa tu espíritu, aquí reina tu paz, aquí habita tu gloria. Y todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que soñemos, estará marcado por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos nuestra casa cubierta, nuestros hijos protegidos, nuestras noches en paz y nuestros días llenos de propósito. Que tu fuego permanezca, que tu amor habite, que tu palabra sea el cimiento. Amén y amén. Padre Celestial, seguimos aquí, en esta atmósfera donde el silencio se vuelve oración y el aire mismo parece sostener tu presencia. No venimos a repetir palabras, venimos a reafirmar pactos, porque lo que tú comienzas, no lo dejas a medias. Hoy, Señor, no queremos solo sentir tu protección, queremos habitar en ella. Que la fe no sea un impulso emocional, sino una forma de respirar. Que nuestra confianza no sea una reacción al miedo, sino una raíz que nos sostenga incluso cuando todo tiembla. Padre, a veces la vida cotidiana nos hace olvidar lo sagrado que es un hogar. Nos perdemos en el ruido, en las rutinas, en los pendientes que se multiplican y dejamos de notar que cada rincón guarda historias, oraciones, risas, lágrimas y promesas. Pero hoy queremos detenernos y consagrar nuevamente este espacio, que esta casa sea un altar vivo, no solo un techo, sino una atmósfera donde tu espíritu tenga libertad para moverse, hablar y transformar. Que cada habitación sea testigo de tu fidelidad. Que el comedor no sea solo un lugar para alimentarnos, sino para compartir palabras que edifiquen. Que la sala se convierta en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde se escuche tu voz a través del amor, de la conversación, del perdón. Que los cuartos sean refugios de descanso y no de ansiedad. Lugares donde los sueños no sean perturbados por el miedo, sino inspirados por tu paz. Padre, te pedimos sabiduría para gobernar nuestro propio hogar, porque a veces queremos que cambie el ambiente, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Queremos armonía, pero sembramos quejas. Queremos paz, pero levantamos muros con nuestras palabras. Hoy, con humildad, reconocemos que muchas veces somos nosotros mismos quienes abrimos las puertas al caos. Por eso, te pedimos que empieces por dentro, que limpies el corazón antes que las paredes, que ordenes el alma antes que los muebles, que restaures el espíritu antes que las rutinas. Enséñanos, Señor, a no dar cabida al orgullo, a no responder desde la herida, a no guardar silencios que matan el amor. Enséñanos a hablar con ternura, a pedir perdón sin miedo, a no dejar que el cansancio apague el vínculo. Que la familia no se vuelva una convivencia automática, sino una comunidad de propósito, donde cada uno encuentre su lugar, donde nadie se sienta invisible. Padre, también te pedimos cobertura sobre las decisiones, porque cada elección que tomamos puede abrir puertas a la bendición o grietas a la confusión. Guíanos para no actuar por impulso, ni por miedo, ni por presión. Enséñanos a discernir, a esperar tu tiempo, a reconocer tu voz, incluso cuando el ruido del mundo la quiera apagar. Que cada paso que demos como familia esté sostenido por tu dirección. Señor, también cubrimos el trabajo de nuestras manos. Que cada esfuerzo tenga fruto, que cada proyecto esté bajo tu bendición, que la provisión nunca falte, pero sobre todo, que el dinero nunca se vuelva un ídolo, que el sustento no robe la fe, que la abundancia no nos distraiga del propósito, que cada ingreso, cada oportunidad, cada puerta abierta sea una semilla de agradecimiento y no una excusa para olvidarte. Y ahora, Padre, pedimos algo más profundo.
ordena nuestras emociones, porque muchas veces el peligro no está afuera, sino en el desorden interno. Hay casas limpias, pero corazones llenos de culpa. Hay techos firmes, pero mentes en guerra. Hoy te pedimos paz, no como concepto, sino como realidad tangible. Que los pensamientos de miedo se apaguen, que las voces del pasado se silencien, que las heridas antiguas dejen de dirigir nuestras reacciones, que podamos amar sin miedo, servir sin cansancio, perdonar sin condiciones. Padre, queremos que cuando alguien entre en esta casa, sienta tu atmósfera antes que nuestras palabras, que se note que aquí hay algo distinto, una presencia que no se puede fingir, una paz que no depende del clima ni del dinero. Que esta casa brille incluso en medio de la oscuridad, que sea refugio para el cansado, abrazo para el que llora, descanso para el que ha perdido el rumbo. Y si hay algo oculto, Señor, algo que no vemos, algo que impide el fluir de tu presencia, revélalo. Si hay objetos, palabras, pensamientos, heridas, vínculos, hábitos o emociones que abren puertas al enemigo, tráelos a la luz. No queremos dejar espacio para el temor ni para el resentimiento. Queremos que tu Espíritu Santo camine con libertad en cada rincón, que todo lo que no provenga de ti sea desalojado con autoridad. Padre, bendice los corazones que están cansados, porque hay quienes oran sintiendo que ya no pueden más, que su fe se apaga lentamente, que la esperanza se vuelve un suspiro. A ellos, abrázalos con ternura, hazles sentir que no oran solos, que mientras ellos claman, tú ya estás actuando, que tus ángeles se mueven, que las circunstancias comienzan a alinearse, que nada de lo que se ora desde un corazón sincero se pierde en el vacío. Señor, queremos que este tiempo de oración no sea una rutina, sino un renacer. Que cada palabra pronunciada sea una piedra de cimiento para una nueva etapa. Que lo que antes fue caos se transforme en propósito. Que donde hubo gritos haya cantos, donde hubo dolor haya testimonio, donde hubo oscuridad se encienda tu luz. Y si alguien que escucha estas palabras siente que su casa está al borde, que sus fuerzas no alcanzan, que el amor se apagó, que la fe se rompió, recuérdale, Padre, que tú restauras lo que parece perdido, que ninguna grieta es demasiado grande para ti, que ningún corazón es demasiado duro para tu amor, que ninguna familia está tan lejos que no pueda volver a abrazarse bajo tu presencia. Porque cuando tú entras todo cambia, la atmósfera se limpia, las lágrimas encuentran sentido, la fe se renueva y hoy lo creemos, Señor, no porque veamos resultados, sino porque confiamos en tu carácter. Tú eres fiel, tú eres escudo, tú eres refugio y esta casa, nuestras vidas, nuestras generaciones descansan en esa certeza. En el nombre poderoso de Jesús sellamos esta palabra y declaramos: aquí habita la presencia de Dios, aquí reina la paz, aquí mora la bendición. Amén y amén. Padre Celestial, seguimos delante de ti, con el corazón rendido y el alma en silencio, escuchando más que hablando, sintiendo más que pidiendo. En este momento no queremos correr hacia la siguiente frase, queremos permanecer aquí, en el punto exacto donde tu presencia toca nuestra humanidad, porque entendemos que no hay lugar más seguro que estar bajo tu sombra, no hay refugio más real que aquel donde tú eres el centro. Señor, hoy no venimos solo a clamar por protección, sino a comprender su propósito. Porque proteger no es aislar, es preparar, no es encerrar, es fortalecer. Tú no nos escondes del mundo, nos equipas para habitarlo, sin perder la fe. Tú no quitas la tormenta, nos enseñas a mantener la calma dentro de ella. Por eso, más que pedir que todo cambie, pedimos que tú nos cambies a nosotros. A veces creemos que la amenaza está afuera, pero la verdadera guerra comienza adentro, en los pensamientos que se levantan como tormentas, en las dudas que erosionan la fe, en los miedos que nos hacen creer que estamos solos. Por eso hoy te pedimos, Padre, que entres en la mente como quien entra a ordenar una habitación abandonada. Abre las ventanas del entendimiento, limpia los rincones de las mentiras que aceptamos sin darnos cuenta y deja que tu luz revele todo lo que debe salir.
Danos claridad para pensar con sabiduría y no con ansiedad. Enséñanos a no responder al miedo con más miedo, sino con fe. Que nuestros pensamientos no se conviertan en prisiones, sino en puentes hacia ti. Y cuando el enemigo intente sembrar duda, recuérdanos que tu verdad no depende de las circunstancias. Padre, también queremos orar por el corazón, ese lugar donde se guardan las heridas y los anhelos, porque muchas veces llevamos dentro más peso del que mostramos. Sonreímos por fuera, pero por dentro nos estamos rompiendo en silencio. Hay decepciones que nunca dijimos, dolores que escondimos por no preocupar a nadie, vacíos que llenamos con ruido, pero tú, Señor, ves lo que nadie ve. Y hoy te lo entregamos todo, sin filtros, sin máscaras. Toca, sana, repara, no con olvido, sino con propósito. No queremos que el dolor desaparezca, queremos que se transforme, que lo que hoy nos pesa se vuelva testimonio, que las lágrimas no sean señal de derrota, sino de siembra, que la tristeza no sea una condena, sino una pausa donde tú renuevas la fuerza. Padre, también oramos por la comunicación dentro del hogar, porque sabemos que una casa se rompe más por lo no dicho que por los gritos, las palabras no pronunciadas, los gestos malinterpretados, los silencios que se vuelven muros. Enséñanos a hablar con verdad, pero con amor. Que nuestras palabras no sean armas, sino puentes. Que cuando tengamos que corregir, lo hagamos desde el deseo de sanar y no de ganar. Que cada conversación sea una oportunidad para entender y no para imponerse. Que el orgullo no calle los te amo y que el cansancio no apague los te necesito. Que aprendamos a pedir perdón sin excusas y a perdonar sin condiciones. Porque cuando el perdón entra en una casa, el enemigo pierde terreno. Señor, te pedimos también por la fortaleza emocional de cada miembro de esta familia, que cuando llegue la presión de los días difíciles, no nos derrumbemos por dentro, que aprendamos a encontrar descanso, no solo en la cama, sino en la fe, que comprendamos que la paz no depende del silencio alrededor, sino del silencio dentro. Y ahora, Padre, queremos cubrir las relaciones que sostienen este hogar, los matrimonios, las amistades, los lazos entre padres e hijos. Que el amor no se apague con la costumbre, ni la confianza se desgaste con los años. Que cada día aprendamos a elegir amar, incluso cuando sea más fácil rendirse. Que recordemos que el amor no es emoción pasajera, es decisión constante. Padre, oramos por los que están solos, por los que viven en casas donde el silencio pesa más que la palabra, donde no hay risas, donde la soledad se sienta en la mesa. A ellos, visítalos con tu presencia, que sientan que no están abandonados, que el sonido de tu voz basta para llenar toda ausencia, que comprendan que hay hogares donde habita mucha gente, pero falta amor, y hay almas solitarias donde tú habitas con plenitud. Señor, entra también en las casas donde hay conflicto, donde el enojo se repite cada noche, donde el rencor duerme entre las paredes, donde los recuerdos duelen más que los golpes. Derrite el orgullo, apaga el fuego del resentimiento, abre los ojos de los que se aman pero no saben cómo demostrarlo. Que el perdón regrese y el amor renazca, aunque parezca imposible. Padre, te pedimos por las familias que atraviesan pérdidas, por los que han llorado, a quienes ya no están, por los que miran un lugar vacío en la mesa y sienten que algo en ellos se fue también. Abrázalos con ternura, que comprendan que el dolor no es el final, sino la evidencia del amor que existió, que en medio del duelo encuentren esperanza y en medio del silencio escuchen tu consuelo. Y finalmente, Señor, te pedimos por algo que el mundo ha olvidado, el descanso, no solo el físico, sino el espiritual. Que nuestras casas no sean fábricas de agotamiento, sino espacios de reposo. Que aprendamos a detenernos, a respirar, a agradecer, a disfrutar del simple hecho de estar vivos. Que entendamos que el descanso no es pérdida de tiempo, es obediencia. Padre, si tu presencia llena esta casa, nada nos faltará. Si tú estás en medio, todo lo que parece caótico encontrará orden.
No prometes ausencia de tormentas, pero sí prometes estar en medio de ellas. Y eso basta. Por eso, una vez más, declaramos, este hogar te pertenece. Que el ruido no nos distraiga, que el miedo no nos gobierne, que el enemigo no cruce el umbral, que aquí reine tu voz, tu paz y tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, sellamos esta oración, esta palabra y este día. Amén y amén. Esta vez no venimos con prisa ni con miedo. Venimos con la calma de quien ha entendido que hablar contigo no es un acto de urgencia, sino de intimidad. Nos sentamos ante ti como quien se sienta frente a un fuego que no consume, pero calienta, frente a una presencia que no oprime, pero transforma. No venimos a pedir que cambie el mundo allá afuera, sino a que se ordene el universo dentro de nosotros. Señor, sabemos que proteger una casa no se trata solo de mantenerla libre del peligro visible. La verdadera protección comienza en lo invisible, en los pensamientos que elegimos creer, en las palabras que sembramos, en las actitudes que cultivamos cada día sin darnos cuenta. Porque un hogar puede estar limpio y amueblado, pero si está lleno de resentimiento, de orgullo, de heridas no tratadas, entonces el enemigo no necesita entrar, ya encontró espacio. Por eso hoy te pedimos, Padre, que limpies no solo los techos, sino las emociones que se han quedado atrapadas bajo ellos. Que remuevas lo que se ha acumulado en los corazones como polvo del tiempo, los reproches que no se dijeron, los perdones que no se dieron, las culpas que se escondieron. Ven con tu luz, Señor, y haz visible lo que hemos aprendido a ignorar, no para juzgar, sino para liberar. Porque no hay restauración sin verdad, ni libertad sin confrontación. Padre, enséñanos a vivir con el corazón en paz. No la paz artificial de quien evita el conflicto, sino la paz profunda de quien ha aprendido a confiarte el resultado. Enséñanos a no retener más de lo que necesitamos. A veces llenamos los armarios de cosas y el alma de temores por miedo a perder, sin darnos cuenta de que lo que más pesa no son los objetos, sino las emociones que no soltamos. Ayúdanos a vaciar, a entregar, a confiar, que nuestra casa, por fuera y por dentro, tenga espacio para ti. Señor, también oramos por el tiempo, ese bien invisible que se nos escapa entre las manos mientras corremos detrás de lo urgente, olvidando lo importante. Enséñanos a detenernos, a mirar a los nuestros a los ojos, a escuchar sin interrumpir, a comer sin pantallas, a reír sin reservas. Que el tiempo en casa no sea solo rutina, sino comunión. Que aprendamos a volver sagrado lo cotidiano, el desayuno, las conversaciones simples, los abrazos breves. Porque ahí, en lo pequeño, también habita tu presencia. Padre, bendice los sueños que se gestan bajo este techo, los visibles y los silenciosos, los proyectos que empiezan con entusiasmo y los que aún temen salir de la sombra. Danos visión para construir sin ansiedad, para creer sin ver, para avanzar aunque el camino se haga lento. Que nuestros planes no sean solo deseos personales, sino respuestas a tu propósito. Que el éxito no nos confunda y el fracaso no nos defina. Que aprendamos a medir el valor de las cosas por lo eterno, no por lo inmediato. También te pedimos, Señor, por la salud del alma, porque hay enfermedades que no se diagnostican en un hospital. Hay corazones que laten, pero no viven. Hay mentes agotadas de cargar culpas que no les pertenecen. Libéranos del peso de lo que no podemos controlar, de las voces que nos recuerdan lo que no somos, de las heridas que no sabemos nombrar. Que la sanidad comience en lo invisible, en la mente que se calma, en el corazón que perdona, en el cuerpo que vuelve a descansar sin miedo. Padre, queremos que este hogar sea una escuela de tu amor, que aquí aprendamos lo que el mundo ha olvidado, la compasión, la ternura, la paciencia. Que aprendamos a no medir el valor de alguien por su productividad, sino por su humanidad. Que sepamos celebrar los pequeños logros, abrazar los errores sin condena y reconocer que la perfección no es tu meta para nosotros, sino la autenticidad. Señor, si hay niños en este hogar, que crezcan con fe y no con miedo.
Que tu nombre les suene familiar, no distante. Que te vean reflejado en la manera en que los tratamos, en las palabras que decimos, en los ejemplos que dejamos. Y si hay ancianos, que su experiencia no se pierda en el ruido moderno, que sus historias sean escuchadas, que su sabiduría siga enseñando, que su presencia sea honrada. Padre, entra también en los espacios donde la fe se ha debilitado, donde la esperanza parece un lujo y la oración un esfuerzo. Reaviva la llama, despierta los corazones dormidos. Haz que esta casa vuelva a respirar fe, a oler a confianza, a sonar a gratitud. Que cuando el cansancio se instale, el Espíritu Santo sea el aire que renueva las fuerzas. Y Señor, danos discernimiento para cerrar lo que debe cerrarse. A veces el peligro no viene de lo que entra, sino de lo que dejamos permanecer. Corta relaciones que drenan, pensamientos que repiten mentiras, hábitos que debilitan. Enséñanos a decir basta, sin culpa, a poner límites con amor, a proteger la paz como el tesoro más valioso que nos has dado. Padre, hoy declaramos que esta casa no será campo de batalla del enemigo, sino territorio del cielo, que no habrá noche sin propósito, ni mañana sin esperanza, que no viviremos reaccionando al miedo, sino caminando en tu dirección, que nuestros hijos crecerán viendo lo que es confiar, no solo escuchar lo que es creer. Señor, cuando la oscuridad intente entrar, que encuentre tu luz encendida. Cuando la tristeza toque a la puerta, que encuentre la fe esperándola. Cuando el desánimo intente quedarse, que escuche el eco de tu palabra repitiendo, aquí no, aquí habito yo. Porque esta casa no es una dirección, es un testimonio. No es solo un lugar físico, es un altar. Y mientras tengamos voz, seguiremos declarando que tú eres el dueño de este hogar, el guardián de nuestras noches, el autor de nuestras historias. Gracias, Padre, por escucharnos incluso cuando callamos. Gracias por protegernos incluso cuando no lo notamos. Gracias porque tu amor no es intermitente, es permanente. Y aunque el mundo cambie, tú sigues siendo la constante. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos esta palabra sellada, como fuego que no se apaga, como promesa que no se rompe, como verdad que permanece. Esta noche, en el silencio que envuelve la casa, venimos a ti con la serenidad de quien ha aprendido a reconocerte en cada detalle, no en los milagros grandiosos, sino en los gestos simples, en la respiración que continúa, en el techo que todavía nos cobija, en el pan que se parte sobre la mesa. No queremos pasar por alto lo que ya es una muestra de tu fidelidad. A veces pedimos tanto que olvidamos agradecer lo que ya tenemos. Y hoy, Señor, queremos empezar desde ahí, desde la gratitud que ordena el alma y abre la puerta a la verdadera bendición. Gracias por sostenernos en los días que parecían imposibles. Gracias por las lágrimas que limpiaron el alma, por las caídas que nos hicieron más sabios, por los silencios donde aprendimos a escuchar tu voz. Gracias porque aunque no todo ha sido fácil, todo ha tenido sentido. Aunque hubo pérdidas, también hubo propósito. Aunque hubo preguntas sin respuesta, tú seguiste siendo la respuesta. Señor, en esta parte de nuestra oración queremos hablarte del corazón del hogar, la unión familiar. Porque entendemos que una casa puede estar en pie y aún así estar vacía. Puedes tener paredes firmes, pero vínculos frágiles. Y es ahí donde pedimos tu intervención, tu sabiduría, tu poder reconciliador. Padre, entra en las conversaciones que se quedaron a medias, en los abrazos que nunca se dieron, en los gestos que se interpretaron mal. Derrumba los muros que levantó el orgullo, los silencios que se convirtieron en abismos. Haznos entender que amar no siempre significa tener la razón, sino saber ceder a tiempo, saber escuchar con empatía, saber callar sin rendirse. Enséñanos a no guardar distancia como castigo, sino a buscar cercanía como cura. A veces no sabemos cómo sanar una familia rota y creemos que ya es demasiado tarde, pero tú, Señor, te especializas en lo imposible. Tú unes lo que parecía irreparable. Tú restauras lo que el tiempo desgastó. Tú haces florecer lo que la costumbre secó. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva dentro de estas paredes como un viento suave pero poderoso, trayendo reconciliación
donde hubo distancia, ternura donde hubo frialdad, risa donde hubo rutina. Padre, restaura la comunicación entre padres e hijos, que los hijos no teman hablar, que los padres no teman escuchar, que cada palabra sea una oportunidad para acercarse, no una excusa para alejarse. Devuelve la confianza que se perdió por las decepciones, devuelve la admiración que el tiempo erosionó. Que los hijos no olviden que sus padres también fueron jóvenes y que los padres no olviden que sus hijos todavía están aprendiendo. Señor, también oramos por los matrimonios, por aquellos que siguen juntos, pero han dejado de caminar en la misma dirección, por los que conviven bajo el mismo techo, pero duermen en camas separadas de espíritu, por los que se aman, pero ya no se buscan. Padre, hazles recordar por qué se eligieron. Llévalos al primer momento, a la promesa inicial, al fuego que un día los unió. Que redescubran la ternura sin sentirse débiles, que aprendan a abrazar sin esperar perfección, que vuelvan a orar juntos, aunque sea en silencio. Dales el valor de comenzar de nuevo, incluso dentro del mismo matrimonio, porque no siempre hay que buscar nuevos caminos. A veces solo hay que limpiar el polvo del mismo. Que tu presencia sea la tercera cuerda que los une, el hilo invisible que los fortalece cuando la vida los estira demasiado. Padre, oramos también por los hogares donde reina la soledad, por las personas que regresan cada noche a un espacio silencioso, por los que duermen en una cama vacía, por los que anhelan una voz que los espere. A ellos, recuérdales que no están solos, que la soledad no siempre es ausencia, a veces es preparación, que tú no llenas los vacíos con cualquier compañía, sino con la correcta, que antes de enviar a alguien, trabajas en el alma para que el amor no se convierta en dependencia, sino en complemento. Padre, enséñanos a vivir con propósito, a no levantarnos solo por obligación, sino por llamado, a entender que cada día es una oportunidad para sembrar, para influir, para marcar a alguien. Que nuestros hijos aprendan de nosotros no solo a sobrevivir, sino a creer. Que vean que la fe no es una costumbre de domingo, sino una forma de mirar la vida. Que comprendan que orar no es pedir, es respirar contigo. Señor, hoy también te presentamos nuestras preocupaciones, las que escondemos bajo la sonrisa, las que negamos para no preocupar a los demás. Tú las conoces, las has escuchado incluso antes de que las pronunciemos. Te entregamos los miedos por el futuro, las decisiones que no sabemos tomar, las puertas que no sabemos si abrir o cerrar. Danos claridad, porque no queremos movernos por impulsos, sino por dirección. Enséñanos a no forzar lo que tú no bendices y a no temer cuando decides cerrar algo, porque lo que tú cierras no es pérdida, es protección. Y lo que tú abres, nadie puede cerrar. Ayúdanos a confiar incluso en los no, a ver tu amor incluso en las demoras, a reconocer tu mano incluso en los cambios que no entendemos. Padre, bendice nuestras manos para trabajar con propósito, pero también enséñanos a descansar con paz, porque el mundo nos enseñó a medir nuestro valor por la productividad, pero tú nos recuerdas que el alma también necesita reposo, que no somos máquinas, somos hijos, que no vinimos al mundo solo a hacer, sino también a ser. Padre, cubre nuestras noches, que cuando llegue el sueño también llegue la calma, que las pesadillas no encuentren entrada, que la mente deje de pelear con lo que no puede resolver, que el descanso no sea un escape, sino una entrega, y que cada mañana, al despertar, lo primero que recordemos no sean las deudas, los pendientes o los temores, sino la certeza de que seguimos bajo tu cobertura. Y si en este momento hay corazones que se sienten al borde, que piensan que ya no hay salida, que la vida se volvió demasiado pesada, háblales tú, Señor, no con truenos, sino con ese susurro que calma la tormenta. Diles que aún hay propósito, que aún hay caminos, que aún hay esperanza, porque mientras haya vida, hay posibilidad de volver a empezar. Padre, sellamos esta palabra con fe, no como quien espera un milagro lejano, sino como quien cree que el milagro ya comenzó dentro, que lo que antes dolía, ahora enseña, que lo que antes pesaba, ahora impulsa, que lo que antes parecía caos, ahora se acomoda bajo tu mano,
Y así, con el alma más liviana y el corazón en reposo, declaramos: esta casa te pertenece, esta familia te honra, y nuestra historia, por más herida que esté, será contada como un testimonio de tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, lo hablamos y lo dejamos sellado. Padre Celestial, la noche se ha detenido un momento, como si el cielo mismo se inclinara a escuchar. Hay algo sagrado en este silencio, algo que no se explica, solo se siente. No es la ausencia de ruido, es la presencia de tu paz. Esa paz que no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos confiar incluso sin entender. Esa paz que no promete ausencia de dolor, pero sí compañía en medio de él. Hoy, Señor, no venimos a pedir una vida sin tormentas, sino corazones que no se hundan cuando el mar se levanta. No venimos a buscar milagros fugaces, sino fe que resista el tiempo, porque ya hemos aprendido que el verdadero poder no está en cambiar las circunstancias, sino en mantener la esperanza viva dentro de ellas. Padre, tú sabes lo que cada corazón carga, las preguntas que se esconden detrás de las sonrisas, las oraciones que nunca se dijeron en voz alta, las lágrimas que se secan antes de caer. Tú conoces los pensamientos que nos roban el sueño, los miedos que nos acompañan sin invitación, los recuerdos que a veces se repiten como un eco imposible de callar. Y aún así, tú nos miras con ternura, sin reproche, sin prisa. Tú nos esperas incluso cuando nos cuesta creer. Señor, enséñanos a no huir del proceso, porque muchas veces pedimos sanidad, pero no queremos el tiempo que requiere sanar. Pedimos respuestas rápidas, cuando lo que tú buscas es profundidad. Enséñanos a entender que no siempre que se retrasa algo está detenido, que hay raíces creciendo mientras nosotros pensamos que nada sucede, que tu silencio no es abandono, es trabajo interno. Padre, danos sabiduría para reconocer tus movimientos, incluso cuando no se ven, que no nos desesperemos por resultados inmediatos, que no midamos tu fidelidad por la velocidad de nuestras respuestas. Ayúdanos a confiar en lo que estás haciendo en secreto, en lo que construyes sin ruido, en lo que siembras en la oscuridad antes de hacerlo florecer en la luz. Señor, también queremos presentarte nuestras relaciones, porque ahí es donde más se reflejan tus enseñanzas, donde más se prueba nuestra fe y donde más se revela nuestra humanidad. A veces amar duele, perdonar cuesta y soltar parece imposible. Pero es en esos momentos donde tu amor nos enseña cómo se ve la madurez espiritual, en callar cuando quisiéramos gritar, en abrazar cuando el orgullo empuja, en quedarse cuando todo invita a huir. Padre, te pedimos que hagas de nosotros constructores de puentes, no de muros, que nuestras palabras sean medicina y no heridas, que la casa donde vivimos no sea un lugar donde se esconden las emociones, sino donde se sanan. Que aprendamos a no apagar los sentimientos, sino a transformarlos contigo. Que el enojo se convierta en diálogo, que la frustración se vuelva enseñanza, que el amor sea una decisión que se renueva cada día, incluso en medio del cansancio. Te pedimos, Señor, que bendigas los corazones que han perdido la confianza, porque cuando la traición toca el alma, es difícil volver a abrir las puertas. Danos la fuerza de perdonar sin ingenuidad, de amar sin ingenuidad, pero también sin miedo. Enséñanos que la confianza no se impone, se construye con tiempo, con coherencia y con verdad. Y que cuando sea difícil confiar en otros, podamos seguir confiando en ti, que nunca fallas. Padre, también oramos por los que se sienten estancados, por los que han dejado de soñar porque creen que ya es tarde. Diles que los tiempos no los dicta el calendario, sino tu propósito. Que no hay edad límite para volver a comenzar, ni historia demasiado manchada para ser usada. Recuérdales que las demoras no son negaciones, que los desvíos no son pérdidas de destino, que los caminos que tú trazas a veces no son rectos, pero siempre llevan al mismo lugar, a tu voluntad. Y si hay quienes están atravesando un valle oscuro, que sepan que no caminan solos, que aun cuando no te vean, tú vas delante, que aun cuando no te escuchen, tú estás hablando, que incluso cuando no sienten nada, tú sigues siendo fiel,
que su fe no se base en lo que sienten, sino en lo que saben, que tú nunca abandonas, que tú nunca fallas, que tú siempre cumples. Señor, queremos aprender a vivir sin miedo al futuro, porque el miedo nos roba el hoy, nos paraliza antes de comenzar. Enséñanos a planificar sin obsesión, a soñar sin ansiedad, a prepararnos sin perder la calma, que comprendamos que nuestra seguridad no está en tener todo bajo control, sino en confiar en quien tiene el control de todo. Padre, cúbrenos con discernimiento, porque no todo lo que brilla es tu voluntad. Ayúdanos a distinguir las puertas que tú abres de las que solo son espejos del deseo. Que no nos dejemos seducir por lo fácil, ni asustar por lo incierto. Que sepamos esperar con fe y avanzar con obediencia, porque más vale un paso lento contigo que 1000 pasos rápidos sin ti. También te pedimos, Señor, por la fortaleza espiritual de esta casa, que no seamos una familia que ora solo cuando hay problemas, sino una familia que ora porque ha aprendido a amarte. Que la oración no sea nuestra emergencia, sino nuestro hábito. Que la fe no sea el último recurso, sino la primera respuesta. Que aprendamos a agradecer tanto como pedimos, a celebrar tanto como reclamamos. Padre, que los hijos crezcan sabiendo que la fe no es un discurso, sino una manera de mirar el mundo. Que te conozcan no por lo que escuchan de nosotros, sino por lo que ven en nosotros. Que nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras. Que los hijos aprendan que orar no es un acto religioso, sino una conversación con quien los conoce desde antes de nacer. Y para los padres te pedimos sabiduría, porque guiar es más que dar órdenes, es acompañar sin imponer, es enseñar sin controlar. Danos palabras que edifiquen, gestos que inspiren, decisiones que marquen. Que nuestros hijos vean en nosotros coherencia, incluso en los días difíciles, que cuando nos falten fuerzas, tú nos recuerdes por qué empezamos. Padre, te entregamos las noches de preocupación, las madrugadas en las que el pensamiento no se detiene. Que el insomnio no sea campo de batalla, sino terreno de encuentro contigo. Que el descanso no sea un lujo, sino una promesa cumplida. Permítenos cerrar los ojos sin temor, sabiendo que mientras dormimos, tú sigues trabajando. Y cuando el amanecer llegue, que nos encuentre con un corazón liviano, una mente en paz y una fe fortalecida. Que el nuevo día no nos encuentre preocupados por lo que falta, sino agradecidos por lo que ya está. Porque tú, Señor, no solo proteges casas, proteges almas. No solo cuidas paredes, cuidas propósitos. No solo visitas familias, habitas dentro de ellas. Y mientras tú estés aquí, no hay noche demasiado larga, ni problema demasiado grande, ni herida demasiado profunda. Por eso, una vez más, lo declaramos con certeza. Esta casa es tuya, nuestra historia es tuya, nuestro futuro también. Todo lo que somos y todo lo que seremos descansa bajo tu sombra. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, lo hablamos y lo sellamos. Amén y amén. Padre Celestial, esta vez no venimos con las manos vacías, venimos con lo que somos, con el cansancio, con la esperanza, con lo poco o lo mucho que tenemos. Venimos con el alma en pausa, con el deseo de entender, de escuchar, de descansar en ti. No queremos orar desde el ruido, sino desde la verdad, desde ese punto donde ya no hay máscaras ni apariencias, solo el corazón desnudo que busca tu voz. Señor, gracias por este nuevo amanecer, porque cada día que comienza es una invitación a volver a empezar. No importa lo que quedó incompleto ayer, hoy hay una nueva oportunidad para construir, para creer, para avanzar. Y queremos hacerlo contigo, no desde la prisa, sino desde la presencia. Que cada respiración sea un recordatorio de que seguimos aquí por propósito, no por azar. Padre, hoy te pedimos que nos enseñes a vivir con equilibrio, porque el mundo nos empuja a los extremos. O corremos sin pausa o nos rendimos sin intentar. Enséñanos el arte de avanzar sin perder el alma, de luchar sin dejar de confiar. Que sepamos cuándo hablar y cuándo callar, cuándo esperar y cuándo actuar.
que aprendamos que no todo lo urgente es importante y que a veces lo más espiritual que podemos hacer es detenernos a escuchar. Padre, muchas veces nos hemos sentido vacíos, incluso rodeados de todo, y es que la abundancia sin sentido termina siendo otra forma de soledad. Por eso hoy no pedimos más cosas, sino más propósito. Que cada día tenga dirección, que cada paso tenga sentido, que cada palabra tenga raíz, que no vivamos solo para cumplir tareas, sino para cumplir destino. Enséñanos, Señor, a cuidar lo que realmente importa, porque mientras corremos detrás del éxito, la familia se enfría. Mientras buscamos reconocimiento, los hijos crecen en silencio. Mientras perseguimos lo material, el alma se nos deshidrata. Hoy queremos volver a lo esencial, a las conversaciones honestas, a los abrazos sin prisa, a las oraciones que nacen del corazón. Que nuestra casa no sea una vitrina de logros, sino un refugio de amor verdadero. Padre, queremos hablarte de nuestros hijos, porque ellos son la promesa que dejaremos al mundo. Enséñanos a guiarlos con ejemplo, no con imposición, a corregirlos sin herirlos, a amarlos sin sobreprotegerlos, a escucharlos sin juzgarlos, que crezcan sabiendo que el hogar no es un espacio físico, sino una raíz emocional que siempre los espera, que se sientan seguros no por lo que les damos, sino por lo que les enseñamos. Guárdalos de los atajos, de las mentiras disfrazadas de libertad, de las voces que los empujan a ser lo que no son, que aprendan a distinguir entre lo que brilla y lo que tiene valor, que cuando el mundo les grite quién deben ser, escuchen tu voz recordándoles quiénes son en realidad, que su fe no dependa de la nuestra, sino que encuentren su propia experiencia contigo. Padre, también te pedimos por los padres, por nosotros, los adultos que a veces olvidamos que también necesitamos guía. Enséñanos a no educar desde el miedo, sino desde la fe, a no controlar, sino a confiar, a no buscar perfección en nuestros hijos, sino verdad, que sepamos reconocer nuestros errores sin orgullo, pedir perdón cuando fallamos y volver a empezar sin vergüenza, porque criar también es aprender, también es sanar, también es crecer. Señor, bendice el trabajo de nuestras manos, pero enséñanos a no medir nuestro valor por lo que producimos. Que el trabajo sea una herramienta, no una identidad. Que nunca estemos tan ocupados ganándonos la vida que se nos olvide vivirla. Que recordemos que el sustento no proviene del esfuerzo solo, sino de tu favor. Que aprendamos a descansar sin culpa, a confiar en que tú eres el proveedor, incluso cuando los números no cierran. Padre, en este momento queremos detenernos en algo que hemos descuidado: el silencio, ese espacio sagrado donde tú hablas sin palabras. Hemos llenado la vida de ruido, de pantallas, de urgencias, pero en tu silencio está la dirección que necesitamos. Enséñanos a volver a ese lugar interior donde la fe se siente y no solo se piensa. Que podamos distinguir tu voz entre tantas voces, tu verdad entre tantas opiniones, tu paz entre tanto caos. Señor, te pedimos por los que viven con ansiedad, por los que se despiertan con un peso en el pecho, por los que sonríen mientras pelean batallas invisibles. Abrázalos con tu calma. Recuérdales que la mente no tiene la última palabra, que los pensamientos no son profecías, que la preocupación no es preparación. Enséñales a respirar con esperanza, a soltar lo que no pueden controlar y a confiar en lo que tú ya resolviste. Padre, también oramos por las heridas del pasado, por las palabras que marcaron, por los recuerdos que aún duelen. Sabemos que el tiempo no cura, solo tú lo haces. Y tu manera de sanar no es borrar, sino transformar. Transforma los recuerdos en sabiduría, las cicatrices en testimonios, las pérdidas en propósito. Que podamos mirar atrás sin miedo, porque ya entendemos que incluso lo que dolió fue parte del proceso que nos trajo hasta aquí. Señor, pon en nuestras manos la capacidad de bendecir. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea semilla y no piedra. Que aprendamos a usar el poder del lenguaje para edificar, para levantar, para iluminar. Que en esta casa no se pronuncien maldiciones disfrazadas de sarcasmo, ni críticas disfrazadas de preocupación. Que lo que decimos refleje el amor que profesamos, no el ego que callamos.
Padre, fortalece nuestro espíritu, que no seamos personas que se derrumban ante el primer viento, que aprendamos a resistir con humildad, a levantarnos sin resentimiento, a caminar con propósito, porque la fe no elimina las pruebas, pero nos enseña a atravesarlas sin perder la esencia. Y queremos ser de esos que, al final de la tormenta, pueden decir, no fue fácil, pero no estuve solo. Señor, que cada rincón de esta casa respire tu presencia, que cada día comience con gratitud y termine con esperanza, que en esta familia haya espacio para el error y también para el perdón, que las discusiones no destruyan lo que los lazos construyeron, que aprendamos a mirarnos con compasión, a entender antes que acusar, a sanar antes que ganar. Y cuando lleguen los días grises, recuérdanos que la fe no siempre se siente, pero siempre se sostiene. Que los milagros a veces no son visibles, pero sí constantes. Que la victoria no siempre suena fuerte, a veces solo se percibe en la paz de saber que seguimos de pie. Padre, que nuestra vida sea una oración continua, no solo cuando doblamos las rodillas, sino cuando actuamos con amor, cuando trabajamos con integridad, cuando servimos sin esperar aplausos. Que tú seas visible en nosotros incluso cuando no hablamos de ti. Que quien nos mire vea paz y entienda que esa paz no viene del mundo, sino de ti. Por todo esto, Señor, te damos gracias, por lo que vemos y por lo que aún está en camino, porque sabemos que lo que tú comienzas lo terminas, que lo que prometes lo cumples y que lo que proteges permanece. Así cerramos esta parte, no con un punto final, sino con una pausa llena de fe. Sabemos que mientras dormimos, tú sigues trabajando y por eso descansamos en la certeza de que el bien nos seguirá todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, lo declaramos y lo sellamos. Amén y amén. Padre Celestial, mientras el amanecer se asoma con su luz tímida, venimos otra vez ante ti, no porque tengamos todas las palabras, sino porque todavía tenemos fe. Y aunque a veces esa fe se sienta frágil, sigue viva y eso ya es un milagro. Venimos con el alma abierta, sin pretensiones, sin discursos. Venimos como hijos que han comprendido que la oración no es un trámite, sino una conversación entre la esperanza y lo eterno. Señor, hoy no te pedimos que nos quites las montañas, sino que nos des la fuerza para subirlas. Que no nos libres del fuego, sino que nos enseñes a caminar dentro de él sin quemarnos. Porque ya entendimos que la madurez espiritual no se mide por cuántas veces evitamos la tormenta, sino por cuántas veces aprendimos a encontrar tu voz en medio del trueno. Padre, enséñanos a abrazar el proceso sin desesperación. Vivimos en una generación que todo lo quiere inmediato, incluso la fe. Queremos promesas sin espera, crecimiento sin dolor, victorias sin batalla, pero tú trabajas distinto. Tú nos formas en el silencio, nos moldeas en la demora, nos fortaleces en lo incómodo. Por eso, aunque a veces no entendamos tus tiempos, hoy elegimos confiar en ellos. Danos, Señor, la sabiduría para distinguir entre lo que pedimos por necesidad y lo que pedimos por miedo, porque muchas veces el corazón confunde protección con control. Queremos evitar el dolor y terminamos evitando también el crecimiento. Enséñanos a soltar lo que no nos pertenece, incluso cuando amamos lo que soltamos. Ayúdanos a entender que dejar ir no siempre es pérdida, a veces es espacio para algo más grande. Padre, queremos hablarte hoy del propósito, porque a veces caminamos sin saber por qué hacemos lo que hacemos. Nos levantamos por costumbre, trabajamos por obligación, sobrevivimos sin inspiración. Pero tú no nos creaste para el piloto automático, nos creaste para dejar huella. Recuérdanos cuál es nuestra misión, aunque sea pequeña, porque el sentido no siempre está en los grandes logros, sino en la fidelidad con lo cotidiano, en amar con constancia, en servir sin que nos vean, en seguir creyendo cuando nadie lo entiende. Señor, si hemos perdido la pasión, renuévala. Si el fuego se apagó, sopla sobre las brasas. Si el propósito se nubló, acláralo. No queremos una vida donde todo funcione, pero nada inspire. Queremos una existencia encendida por dentro, guiada por el porqué más que por el cómo.
que nuestras acciones tengan raíz en tu voluntad, no en la aprobación de otros. Padre, también te pedimos por la mente, ese campo de batalla silencioso donde libramos guerras que nadie ve. Hay pensamientos que se repiten como tormentas, palabras antiguas que aún hieren, temores que se disfrazan de razonamiento. Hoy te pedimos paz mental, no como evasión, sino como dominio, que nuestros pensamientos se alineen con tu verdad. Que cada idea de derrota sea reemplazada por la certeza de que tú estás obrando. Que cada preocupación encuentre descanso en la fe. Enséñanos a cuidar lo que dejamos entrar en la mente, a filtrar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que repetimos, porque lo que alimentamos con la atención se vuelve realidad. Que aprendamos a callar cuando el alma se llena de ruido. Que entendamos que no todo lo que pasa por la cabeza merece quedarse. Señor, también te pedimos por los sueños dormidos, esos que una vez encendieron nuestra alma y que hoy yacen bajo el polvo de la rutina. Despiértalos. Recuérdanos lo que un día creímos posible. Danos la valentía de volver a intentar. Que el miedo al fracaso no nos robe la oportunidad de ver tus milagros. Y si alguna vez fracasamos, que aprendamos a mirar atrás sin vergüenza, entendiendo que cada caída fue un entrenamiento para sostener lo que viene. Padre, queremos hablarte del perdón, no el perdón superficial que se dice con los labios, sino el que se decide en silencio, el que sana aunque duela. Sabemos que el perdón no borra la memoria, pero libera el alma. Ayúdanos a perdonar incluso sin disculpas, a soltar sin esperar reconocimiento, porque cargar con resentimiento es dejarle espacio al enemigo en el corazón. Límpianos de toda amargura que nos robe la paz. Enséñanos a entender que el perdón no es un favor que damos, es un regalo que nos hacemos. Señor, también te pedimos por las familias divididas, por las casas donde la convivencia se volvió ruido, por los hogares donde el amor se volvió una costumbre sin chispa. Entra allí con la suavidad de tu presencia y la autoridad de tu palabra. Que donde haya distancia, florezca el acercamiento. Que donde haya gritos, aparezca el diálogo. Que donde hubo orgullo, nazca la empatía. Padre, restaura la ternura en los matrimonios, que las miradas vuelvan a encontrarse, que el tacto recupere significado, que las palabras recuperen su poder, que no vivan como compañeros de techo, sino como aliados de propósito. Enséñales que amar no es sentir lo mismo siempre, sino elegir cada día con convicción. Señor, también te pedimos por los que viven en soledad, por los que vuelven a casa y no hay quien los espere. A ellos, visítalos tú, que sientan tu compañía en el silencio, tu abrazo en la oración, tu presencia en lo cotidiano. Que comprendan que no es la cantidad de voces lo que da sentido, sino la certeza de tu voz interior. Padre, queremos aprender a ver los milagros escondidos, porque nos acostumbramos a esperar lo espectacular y pasamos por alto lo esencial. El corazón que late, la mente que piensa, el amor que aún persiste, la esperanza que se rehúsa a morir. Todo eso también es milagro y a veces solo necesitamos abrir los ojos para ver que ya estamos rodeados de tu gracia. Enséñanos a agradecer incluso por lo que no entendemos todavía, a no desesperar en la espera, a confiar en que tu plan no necesita nuestra comprensión para funcionar, que la fe no es una emoción, sino una decisión diaria, creer aunque no veamos, caminar aunque duela, esperar aunque parezca tarde. Padre, danos una fe madura, esa que no depende de las circunstancias, sino del carácter de quien prometió, esa que no necesita pruebas, sino memoria, que recordemos todo lo que ya hiciste para no dudar de lo que harás, que aprendamos a mirar el futuro no con miedo, sino con expectativa. Y cuando llegue la noche y el cansancio se siente más que el ánimo, recuérdanos que no estamos retrocediendo, solo siendo moldeados, que no estamos solos, que no estamos olvidados, que el proceso también es una promesa. Padre, que en este hogar haya orden sin rigidez, libertad sin caos, estructura sin control, que haya amor que no asfixia, corrección que no hiere y fe que no se apaga.
Que la familia no se base en tenerlo todo claro, sino en tenerte a ti como centro. Y si alguna vez volvemos a caer en la duda, que la memoria de tu fidelidad sea más fuerte que el ruido de nuestro temor, porque tú has estado, tú estás y tú estarás siempre. En el nombre poderoso de Jesús, sellamos esta palabra, que lo que fue dicho se convierta en atmósfera, que lo que fue orado se convierta en realidad y que lo que comenzó en esta casa se extienda a cada corazón que escuche. Amén y amén.